¿Puede un país africano romper de verdad las cadenas de la manipulación extranjera o solo cambiar de amo? Burkina Faso está atrapado en el centro de una tormenta que pocos ven. No se trata solamente de amenazas en los titulares ni de soldados extranjeros cerca de sus fronteras. Lo realmente peligroso es la telaraña invisible, una red de agentes, espías y campañas de desinformación que siembran duda y debilidad desde dentro. Imagina la vida cotidiana de una familia burkinés en una aldea cualquiera. Mientras los niños juegan y los mayores trabajan la tierra, no sospechan que la imagen de su país está siendo moldeada a miles de kilómetros, en oficinas relucientes de París o Bruselas. Las noticias que llegan a sus teléfonos móviles, llenas de miedo y caos, no nacen en su tierra natal, sino que son diseñadas por intereses ajenos. Este es el verdadero campo de batalla. La mente y el corazón de la gente común. Mientras el mundo miraba hacia otro lado, Ibrahim Traoré, el presidente más joven del planeta, levantó el velo sobre una traición más profunda. No fue un enemigo externo el que llevó a Burkina Faso al borde del abismo. Fueron compatriotas, manos africanas al servicio de intereses extranjeros, infiltrados en las instituciones, sembrando caos y desconfianza desde las sombras. La magnitud de lo que Traoré destapó cambió las reglas. No solo reveló nombres y rostros, expuso el mecanismo por el que Francia y la CEDEAO disfrazaban la sumisión de diplomacia y la obediencia de cooperación. Una guerra silenciosa, donde las armas son la manipulación de la información y la imagen de un país presentado como inestable, necesitado de salvadores extranjeros. Este tipo de manipulación no es nuevo. Basta recordar el caso de Irán en el año 1953, cuando servicios extranjeros orquestaron un golpe de Estado, usando rumores y noticias falsas para desestabilizar al gobierno nacionalista. De forma similar, Burkina Faso enfrenta un asedio que, aunque menos visible, resulta igual de destructivo. Se trata de una guerra en la que la información vale más que el oro, y donde la opinión pública internacional puede ser manipulada para justificar cualquier intervención. El precio del fracaso es devastador. Si Burkina Faso pierde esta batalla, no solo perderá su autonomía. Está en juego el alma de la nación, su derecho a decidir, su dignidad y la posibilidad de escribir una nueva historia africana. Pensemos en lo que ocurrió en el Congo tras la independencia. Patrice Lumumba soñó con un país libre, pero fue acallado por una combinación de poderes extranjeros y traiciones internas. Décadas después, su pueblo sigue luchando por recuperar la confianza y la soberanía. Burkina Faso se encuentra en una encrucijada similar, con la oportunidad y el riesgo de repetir o romper ese ciclo. La gran pregunta sigue flotando. ¿Puede un pueblo pequeño desafiar a los gigantes del poder internacional o solo cambiará de cadenas? Para entender la magnitud de esta batalla silenciosa, primero debemos adentrarnos en la historia de sombras que acecha a Burkina Faso. Lo que parecía solo una lucha política era, en realidad, una batalla por el alma y el futuro del país. Todo comenzó mucho antes de que Traoré llegara al poder. La independencia prometida nunca fue completa. Hilos invisibles seguían tensos, movidos por manos extranjeras. Cuando la bandera francesa descendió en Burkina Faso, muchos celebraron la llegada de la libertad. Sin embargo, la realidad fue más compleja. El legado colonial persistía en tratados secretos, monedas extranjeras y acuerdos comerciales que ataban la economía a Francia. El franco CFA, por ejemplo, seguía dictando el pulso financiero e impedía una autonomía real. La historia del franco CFA es ilustrativa. Durante más de 6 décadas, 14 países africanos han dependido de esta moneda, controlada en última instancia por el Tesoro francés. Esto significa que, aunque estos países sean formalmente independientes, un porcentaje significativo de sus reservas de divisas está depositado en Francia, que tiene derecho de veto sobre su uso. Así, la libertad económica resulta una ilusión. Países como Senegal, Costa de Marfil y, por supuesto, Burkina Faso
han visto limitadas sus opciones de desarrollo por una estructura financiera impuesta desde el exterior. Décadas después, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, conocida como ECOWAS o CEDEAO, se presentó como símbolo de unidad regional. Pero bajo esa fachada, servía de máscara para intereses occidentales. Sus sanciones y decisiones rara vez favorecían a Burkina Faso. Era un teatro donde potencias ajenas movían las piezas a su antojo. Un ejemplo reciente. En el año 2022, la CEDEAO impuso severas sanciones a Mali y Burkina Faso tras los cambios de gobierno, presionando por la restauración de un orden político que en la práctica beneficiaba a intereses franceses y occidentales. Estas sanciones, lejos de promover la democracia, provocaron escasez de alimentos, aumento de la pobreza y un resentimiento aún mayor hacia las instituciones regionales. La manipulación dejó de ser solo militar y se volvió sigilosa y calculada. El control se ejercía ahora en lo político y psicológico. Narrativas sobre Burkina Faso no nacían en Ouagadougou, sino en París, Bruselas o Washington. Desde portadas de periódicos hasta redes sociales, la imagen internacional era de caos, atraso e inestabilidad. En el año 2023, varias agencias internacionales publicaron informes alarmistas sobre la supuesta ingobernabilidad de Burkina Faso. Los titulares hablaban de colapso estatal y crisis humanitaria irreversible, influyendo en organismos donantes para congelar ayudas vitales. Esta estrategia no es exclusiva de África. En Venezuela, Siria y Libia, campañas mediáticas similares precedieron sanciones, bloqueos y, en algunos casos, intervenciones militares. En estas sombras, la nación quedaba atrapada en un ciclo peligroso. El desarrollo nunca era suficiente, la legitimidad política era constantemente cuestionada y la identidad africana, distorsionada por voces externas. Cada tratado y cada noticia negativa reforzaba la idea de un país fallido, dejando al pueblo burkinés al filo de la desesperanza. Este juego de sombras no solo frenaba el avance, condenaba a Burkina Faso a la inestabilidad y al desprestigio. Si la manipulación se imponía, el futuro de la nación y de todo el continente quedaba en manos ajenas, lejos de los sueños de dignidad y soberanía. Pero en algún momento, el silencio se rompió. Una nueva generación decidió luchar contra las sombras y poner la verdad sobre la mesa. La guerra no solo se libra con armas visibles. La mentira es el proyectil más certero cuando se lanza desde dentro. Las amenazas más letales para Burkina Faso no llevaban uniforme. Espiaban bajo la máscara de aliados, diplomáticos o incluso compatriotas burkineses. Operaban ocultos, infiltrándose en instituciones, reuniones y redes sociales, decididos a manipular la percepción nacional e internacional. En las universidades y escuelas surgían rumores de corrupción y traición. Los profesores recibían mensajes anónimos que cuestionaban la legitimidad del gobierno. Incluso en las mezquitas y las iglesias, líderes comunitarios eran abordados por emisarios que sugerían desconfianza hacia las autoridades. Así, la desinformación se colaba en todos los rincones de la vida social. La red de espionaje no era solo extranjera. El golpe más doloroso fue descubrir que muchos agentes, aunque africanos, servían intereses foráneos. Su misión: sembrar dudas, propagar rumores y filtrar información que minara la confianza en el Estado y sus líderes. Durante la Guerra Fría, tácticas similares se usaron en América Latina. En Guatemala, en el año 1954, la CIA apoyó un golpe de Estado usando campañas de rumores y desinformación para debilitar la moral del gobierno. De modo parecido, Burkina Faso enfrenta un asedio invisible donde el enemigo se disfraza de amigo. Las campañas mediáticas fueron precisas y rápidas. En cuestión de pocos días, un rumor se volvía verdad para decenas de miles de ciudadanos y para la prensa internacional. El mensaje era claro: Burkina Faso, al borde del colapso, era un Estado fallido, incapaz de gobernarse. Así se justificaba una posible intervención extranjera
en nombre del orden o la protección. Pero el objetivo era más profundo: destruir la autoestima nacional, aislar al país y frenar cualquier avance hacia la soberanía real. Si la opinión pública local e internacional caía en la trampa, las consecuencias serían devastadoras. Fuga de inversiones, sanciones, pérdida de legitimidad y sometimiento a los intereses ajenos. Ibrahim Traoré se negó a ser espectador. Rastreo tras pista, conectó filtraciones y reacciones extrañas hasta destapar la conspiración. Una telaraña donde burkineses y otros africanos, por dinero o presión, traicionaban a su gente para mantener a África sometida. La herida era institucional y también psicológica. Descubrir la magnitud de la traición le reveló a Traoré que la verdadera batalla por la dignidad africana empezaba en la mente y el corazón de su pueblo. Si la mentira triunfaba, Burkina Faso perdería no solo su imagen, perdería su futuro. Ante esta amenaza, Traoré eligió un camino que no solo buscaba salvar el presente, sino despertar una nueva conciencia colectiva en toda la región. Pero desenmascarar la red era solo el primer paso. La siguiente jugada de Traoré pondría a prueba la lealtad de su pueblo y la fortaleza de su liderazgo. Cuando un líder trastoca las reglas, todo el tablero mundial se sacude. La purga de agentes encendió un sismo en Francia y en la CEDEAO. Por primera vez en varias décadas, el pacto de silencio se quebró. Nombres, operaciones y alianzas secretas quedaron expuestas. El mensaje era contundente: no habría más refugios ni pactos ocultos. Occidente respondió con rapidez y dureza. Se multiplicaron las presiones diplomáticas, las amenazas públicas y privadas, y una ofensiva mediática para demonizar a Ibrahim Traoré. Lo llamaron temerario, autoritario, incluso un peligro para toda la región. Pero mientras los grandes medios hablaban de caos, en las calles de Burkina Faso y en muchas ciudades africanas, la historia era muy distinta. En lugares como Ouagadougou, la capital, miles de personas salieron a las calles en apoyo a Traoré. Jóvenes y ancianos, comerciantes y estudiantes, marcharon con pancartas que decían: África para los africanos. Se organizaron foros ciudadanos donde se debatía abiertamente sobre la necesidad de una soberanía real y sobre cómo resistir la presión internacional. En las redes sociales, hashtags como número Dignidad Burkinesa y número África Libre se viralizaron, uniendo voces desde Dakar hasta Johannesburgo. El pueblo interpretó el acto como valentía, inspiró a millones, dentro y fuera de su país. Si Burkina Faso podía señalar a los traidores y desafiar a los imperios, ¿por qué no otros? En mercados, escuelas y redes, la narrativa cambió. De víctima, Burkina Faso pasó a símbolo de resistencia y dignidad africana. La represalia, sin embargo, acechaba. La humillación de los poderosos casi nunca queda sin respuesta. El peligro crecía a diario. Sanciones económicas, aislamiento internacional, intentos de desestabilización política. El riesgo ya no era solo para Burkina Faso. La dignidad de África entera estaba en juego. Ejemplos de represalias similares se han visto en la historia moderna. Cuando India desafió el dominio británico, enfrentó boicots y represión. Nelson Mandela, en Sudáfrica, fue etiquetado como terrorista por defender la dignidad de su pueblo. Burkina Faso, al desafiar el viejo orden, arriesga todo, pero también tiene la oportunidad de catalizar un cambio continental. Pero en ese clima de amenaza, muchos africanos empezaron a verse de otra manera, ya no como piezas de un juego ajeno, sino como actores capaces de cambiar la historia. La captura y exposición de los espías transformó el miedo en coraje, y el silencio en un grito continental por respeto propio. Ahora, el destino de Burkina Faso y del continente depende de si este ejemplo de dignidad puede resistir la tormenta que se avecina. En las próximas horas, la tensión alcanzará su punto crítico. El mundo observa si el desafío de Burkina Faso se convertirá en esperanza o en tragedia para toda África. La mayor victoria de Burkina Faso no fue militar, sino mental. La recuperación de una dignidad extraviada tras décadas de manipulación. Cuando Traoré desenmascaró a los espías,
no solo desmanteló una red secreta, sino que rompió la narrativa impuesta desde el exterior. Esa idea de que África está condenada a la dependencia y la debilidad. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo vio que el poder de decidir su propio destino podía volver a sus manos. La exposición pública de los infiltrados fue un golpe directo a quienes, desde fuera, siempre han contado una historia ajena. Burkina Faso, reducido a país frágil y necesitado de tutela extranjera. Esta vez, los burkineses escribieron su propio relato, y el mensaje fue tajante. La dignidad no es negociable. Un orgullo tantas veces pisoteado renació de manera contagiosa. Las acciones de Ibrahim Traoré demostraron que la valentía puede romper el ciclo del miedo impuesto por potencias globales. Decidir sacar la verdad a la luz fue un acto de coraje que inspiró a millones, dentro y fuera del país. Porque el miedo, ese miedo a desafiar a los poderosos, es la herramienta más efectiva para doblegar a un pueblo. Pero cuando alguien se atreve, el efecto dominó es inevitable. Poco después, otros países africanos comenzaron a cuestionar su lugar en el tablero global. Si Burkina Faso pudo desafiar al sistema, ¿por qué no ellos? El ejemplo de Traoré encendió debates, movilizaciones y una ola de jóvenes líderes soñando con reclamar la soberanía y reconstruir la identidad africana desde adentro. En Ghana, por ejemplo, activistas universitarios organizaron debates públicos sobre la dependencia de la economía local respecto a empresas extranjeras. En Níger, campesinos y trabajadores urbanos comenzaron a exigir mayor transparencia en los acuerdos mineros, inspirados por la valentía de sus vecinos burkineses. El efecto contagio fue inmediato. La dignidad empezó a viralizarse como una consigna panafricana. Sin embargo, ese avance trae consigo un riesgo grande: que el precio de la valentía sea tan alto que el miedo vuelva a instalarse. Si la represión, el aislamiento o la violencia logran silenciar a quienes se atreven, la puerta de la dignidad podría cerrarse de nuevo, quizá por generaciones enteras. Pero la historia africana enseña que hay momentos en los que la dignidad se vuelve innegociable, incluso frente a peligros extremos. Cuando un pueblo decide mantener la frente en alto antes que bajar la mirada, todo puede cambiar para siempre. Sin embargo, este despertar no garantiza la victoria. Cada nuevo paso enfrenta fuerzas ocultas dispuestas a defender el viejo orden a cualquier costo. Aquí es donde el ejemplo de Burkina Faso trasciende lo anecdótico y se convierte en una lección práctica para cualquier nación sometida. ¿Qué pasos concretos puede seguir un pueblo decidido a romper las cadenas? Primero, construir una narrativa propia. Es fundamental que los medios locales, las escuelas y las organizaciones civiles produzcan contenidos que reflejen la realidad y los sueños nacionales, no solo los intereses de potencias externas. En Ruanda, tras el genocidio, el control y la reforma de los medios nacionales ayudaron a reconstruir la identidad del país. Burkina Faso puede replicar este modelo, creando plataformas de comunicación independientes y transparentes. Segundo, fortalecer las instituciones. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser prioritarias. Esto implica auditorías periódicas, mecanismos de denuncia anónima y la formación de líderes éticos. Cuando Botsuana descubrió corrupción en el sector minero, instauró tribunales especiales y logró recuperar millones de dólares para el Estado. Burkina Faso puede inspirarse en estos ejemplos para blindar su administración contra influencias ajenas. Tercero, invertir en educación crítica. Enseñar a los ciudadanos, desde niños, a identificar la desinformación y a cuestionar las fuentes. Finlandia, por ejemplo, ha reducido el impacto de campañas de manipulación gracias a una educación que enfatiza el pensamiento crítico y la verificación de datos. Burkina Faso debe adaptar este enfoque a su contexto, promoviendo la alfabetización mediática en todos los niveles. Cuarto, promover la unidad regional desde abajo. Las alianzas no deben construirse solo entre presidentes, sino entre pueblos. Intercambios culturales, comercio justo y cooperación técnica pueden fortalecer la resistencia colectiva frente a la presión internacional. El sueño de Kwame Nkrumah, primer presidente de Ghana, era una África unida y solidaria. Hoy,
Esa visión puede revivir a través de redes ciudadanas y acuerdos de apoyo mutuo. Quinto, diversificar las alianzas internacionales. En lugar de depender de una sola potencia, Burkina Faso puede buscar acuerdos con países de América Latina, Asia o el mundo árabe, fomentando una diplomacia plural y menos vulnerable a los chantajes de Occidente. Cuando una nación pequeña se atreve a desafiar a los colosos, el mundo contiene la respiración. ¿Dónde decides pararte tú? La batalla de Burkina Faso trasciende la guerra de armas. Es una lucha secreta, tejida en los pensamientos y esperanzas de su pueblo, donde la información puede herir más que cualquier bala. Ibrahim Traoré lo supo desde el principio. La soberanía se defiende tanto en las trincheras como en las redes, en la verdad y en la decisión de no guardar silencio. Durante generaciones, los poderes extranjeros intentaron escribir el destino africano usando ejércitos, manipulación y mentiras. Cuando los hilos invisibles de la desinformación atan más fuerte que las cadenas de hierro, el mayor peligro es el silencio. Porque callar ante la manipulación equivale a entregar tu identidad y tu futuro. Traoré eligió romper el velo, aunque eso significara admitir que el enemigo a veces tiene tu mismo rostro. Muchos de los que sirvieron a intereses ajenos compartían idioma, historia y sueños con sus víctimas. Su mayor muestra de valentía fue denunciar la traición interna, porque desafiar a imperios es arriesgado, pero enfrentar a los tuyos exige una clase de coraje aún más rara. Ser soberano. Es decidir qué verdad contar, sin pedir permiso ni temer castigos. Es resistir el cinismo y la resignación. Es, sobre todo, rechazar la condena de que África debe ser sumisa ante otros. El destino de Burkina Faso es el espejo de todo el continente y de cualquiera que alguna vez sintió que su voz era invisible. El silencio puede parecer fácil, pero su precio es alto. Permitir que otros decidan tu historia. ¿Qué harás tú ante la manipulación? ¿Escogerás callar o defender la verdad? Cuando un líder joven desafía al mundo, no solo cambia la historia de su nación, obliga a todos a mirar más allá de los titulares y a cuestionar las verdades cómodas. Porque la verdadera independencia se conquista todos los días, en cada acto de coraje y dignidad. La lección de Burkina Faso es clara: la dignidad no se pide, se toma. Y aunque el precio pueda ser alto, la recompensa es incalculable: recuperar el derecho de escribir, por fin, la propia historia.